Un muy cordial saludo para todos. Ustedes no se imaginan la alegría que me da verlos aquí conectados, escuchando esta conferencia. Este es un tema en el que venimos trabajando hace mucho tiempo y he recibido el apoyo de muchas personas. Sin embargo, van a darse cuenta que es apenas una idea, es apenas un concepto en pleno desarrollo y que, por supuesto, los aportes técnicos, las ideas que ustedes tengan para mejorarlo, van a ser todos súper bienvenidos, porque ya lo verán en la breve explicación que les haré. Este es un tema que, por supuesto, pues nos falta desarrollarlo mucho más, pero tiene una lógica muy sencilla que es aplicada con éxito en muchos entornos, en muchos contextos, y funciona. Y entonces ahora, más que en cualquier otro momento de la historia, necesitamos nosotros ser mucho más eficaces en el manejo de todos nuestros sistemas de gestión. Mi nombre es Alberto Guevara Valencia, soy ingeniero civil, trabajo en estos asuntos de los sistemas de gestión desde hace 24 años, desde 24 más, desde 1996. Estas canas hacen me delatan. Gerencio actualmente una firma que, claro, el quehacer fuerte de nuestra firma CMD, gracias, CMD Certification, pues por supuesto que somos una firma que nos centramos en procesos de formación, certificación, en diversos sistemas de gestión, con un componente muy fuerte de conocimiento. Pero lo que no es tan conocido por la mayoría de las personas es que quienes hacemos parte de CMD Certification tenemos súper claro que el desarrollo del conocimiento, la gestión del conocimiento es un asunto absolutamente esencial. Y nosotros empleamos una parte muy importante de nuestros recursos en apoyar este tipo de procesos de investigación. Este tema en particular que vamos a hablar hoy, de los antisistemas de gestión, ha tenido un apoyo muy importante, además de la financiación de la firma CMD Certification. Ha tenido un apoyo muy importante de la academia, en especial de la Fundación Agraria de Colombia, Uniagraria, en la ciudad de Bogotá, en donde tengo el gusto, más que el honor, también de ser docente hay como 10 años en el programa de especialización de los sistemas de gestión integrada. Y esta universidad, con los dos directores recientes que han tenido, el ingeniero Jaime y ahora el ingeniero José Fernando, Jaime Roldán y José Fernando Peña, de ambos he recibido un apoyo fundamental, al igual que de todos los maestros que han tenido esa función de investigación dentro del programa de especialización. Entonces, pues muchas gracias también a la universidad. De hecho, hoy nos acompañan, por aquí veo el nombre de una de ellas. Ya hay un grupo de estudiantes que dio un paso adelante con esta investigación y ya generó el primer resultado a partir de esto, que está próximo a ser defendido como tesis, como trabajo de grado de la especialización, un riesgo que decidieron asumir dos estudiantes muy valientes. Y bueno, esperemos a ver cómo termina este trabajo de grado. Entonces, les voy a contar
¿De qué es que se trata esto? Bueno, antes de eso, les quiero pedir dos favores muy especiales. Primero, les hemos puesto aquí en el chat un link para que registren su asistencia. Con el mayor gusto vamos a emitirles un diploma de asistencia a esta conferencia, si así lo desean. Por favor, se registran en la lista con sus nombres, apellidos completos para que el documento, la constancia de asistencia, pues nos salga correcta. Y el segundo favor, es muy probable que ustedes tengan preguntas, espero que así sea. Vamos a dejar un espacio al final para que hagamos las preguntas, para que planteen ustedes sus interrogantes. Y por supuesto que más que respuestas, probablemente no les dé muchas respuestas. Yo mejor tomaré nota de todo lo que ustedes nos digan porque estoy seguro que esto va a enriquecer muchísimo el modelo. Desde hace un año empezamos con el proyecto de solicitarle a una revista pues, de amplio reconocimiento que fuera evaluada por pares este concepto. Este es un artículo corto, lo único que hemos publicado hasta ahora es un artículo corto que muestra el avance del proceso de investigación. Y bueno, finalmente, más por darle pie a que se sigan desarrollando otros trabajos de grado y fortaleciéndose la investigación, pues tomamos la decisión, y hablo en plural porque varias personas, pues, los consulté, incluso personas de CMB Certification y de la universidad, tomamos la decisión de salgamos a la luz con el artículo corto. Por supuesto que hubiera quedado mucho mejor si un grupo de pares académicos hubiera hecho algunos comentarios y se publicara en alguna revista, pero lo haremos con los avances posteriores. Por ahora lo que quisimos fue no frenar, no ralentizar los proyectos de investigación que se puedan dar en torno a este nuevo concepto. Y vamos para adelante. Esto queda a la luz pública, esto no tiene ninguna restricción de uso y todas aquellas personas que quieran trabajar sobre el asunto y que le encuentren una viabilidad, una validez, bienvenido sea. ¿De qué se trata entonces este concepto? Hace unos pocos meses, unos pocos años, siendo muy críticos en esta época de pandemia, yo recuerdo cuando se empezó a hablar de la vacuna para el COVID. Y claro, hubo un montón de reacciones adversas pero de opinión, no físicas. Hubo muchas reacciones adversas de opinión frente digamos, a la adecuación, a la eficacia, a la capacidad real de que una vacuna realmente tuviera la capacidad preventiva frente al COVID. Y las dudas surgían, por supuesto, es que es muy rápido, es decir, el desarrollo de una vacuna. ¿Cuántos años lleva el doctor Manuel Elkin Patarroyo con el desarrollo de sus vacunas sintéticas, haciendo cientos de pruebas, cientos de investigaciones? ¿Cuánto tiempo tarda la industria farmacéutica en el desarrollo y en las pruebas de eficacia de un medicamento para que en 18 meses tuviéramos una vacuna? Entonces, por supuesto que eso generó muchas dudas, generó muchas inquietudes y empezamos a indagar. ¿Y eso cómo se hace? ¿Y eso cómo funciona? Y entonces recuerdo que una persona nos explicaba, este COVID es un tipo de coronavirus, pero hay muchos coronavirus, hay muchas formas de coronavirus. De hecho, muchos de ellos mortales, muchos de ellos hoy en pleno auge. El H1N1, por ejemplo, es un tipo de coronavirus que está otra vez generando estragos y que llevó a la muerte a muchas personas hace alrededor de unos 10 o 15 años. Este no era algo nuevo, era un coronavirus
pero con otra configuración. Este tiene una forma esférica, más o menos esférica, que tiene un diámetro entre 50 y 200 nanómetros, entre 50 y 200 nanómetros. Los mejores tapabocas, los que se utilizan de forma especializada, seguramente los que ustedes han visto como N95, N95, significa que retiene el 95% de las partículas del aire, y el diámetro de las partículas del aire más pequeño, se supone se retiene tapabocas en el 95, es superior a 300 nanómetros. Lo que significa que la apertura de los huequitos de un tapabocas, de los quirúrgicos, pues de los de alta especialidad, dejan pasar derecho a un virus, a un SARS-19. Entonces, el tapabocas, pues sí, ejerce una barrera temporal, ejerce una barrera que no dura mucho tiempo, pero pues bueno, era entre lo existente la mejor, sin que fuera excelente, alternativa. Y luego los investigadores empezaron a decir, esto no es un organismo vivo, esto es una cadena de ADN cubierta con proteínas, lo que significa pues que no responde a antibióticos, porque no es un ser vivo, no es una bacteria, es una cadena de ADN con una alta capacidad de reproducción celular. Y entonces, nuestra pregunta era, ¿y a qué horas descubrieron todo eso? Pues lo descubrieron en los primeros meses. Y era absolutamente necesario entender el funcionamiento del coronavirus, del SARS-19 en específico, para que pudiéramos encontrar cuál era el medicamento para tratarlo o la vacuna que pudiera tener algún grado suficiente de eficacia. Es decir, en otras palabras, el grupo o los grupos de investigadores médicos que empezaron a trabajar desde diversas universidades, desde la OMS, por ejemplo, también, lo primero que hicieron fue descubrir el antisistema. Es decir, lo primero que hicieron fue entender el funcionamiento de un cuerpo entre 50 y 200 nanómetros de diámetro, cubierto con proteínas y por dentro una cadena genética, para poder entenderle su funcionamiento, y descubrieron rápidamente que el jabón común destruía rápidamente esa cobertura de proteínas, y al dejar expuesta la cadena genética de ADN que había ahí, pues se inactivaba. De ahí la sugerencia de lavarse las manos con jabón, con agua y jabón. Pero había que estudiarlo, había que entenderlo para poder saber cómo abordarlo. Y entonces, por supuesto que esa investigación es mucho más profunda y mucho más detallada. Yo pues apenas les menciono unos pocos detalles de lo que logro entender. Yo soy ingeniero civil, pues no tengo la formación médico, científico, virólogo, bacteriólogo suficiente pues para poder expresarme con mayor precisión, pero en esencia lo que están haciendo con esto es identificar exactamente el funcionamiento del antisistema, de tal manera que con una vacuna se pueda fortalecer el sistema que lo combate, el sistema inmune, el sistema que es capaz de contrarrestar su efecto. Esa palabra sistema inmune se la debo al doctor Camilo Enciso, un buen amigo, quien ahora se encuentra en el Fondo Monetario Internacional en Washington, en la oficina anticorrupción del Fondo Monetario Internacional. De allí tomé la palabra o la expresión sistema inmune. Analizando todo esto, entonces voy a presentarles aquí unas pocas diapositivas. Analizando todo esto, empezamos a preguntarnos, y ahí surgen los grandes procesos de investigación. Cuando uno empieza a preguntarse, cuando uno empieza a tener dudas y empieza a tener inquietudes, ¿cómo hago para que esto se vea? ¿Se está viendo toda o se ve con un pedazo negro abajo? Hola, buenos días. No, se ve con la vista de moderador. Tienes que ubicar, es que yo no veo toda la pantalla, pero hay una parte donde hay tres punticos, o tal Sí, vez ahí en mostrar tres. Ah, sí, ahí. Y le das,
ocultar vista de moderador. Ah, perfecto. Ana María, Eso. mil gracias. Vale. Muy bien. Entonces, al hacernos todas estas preguntas, empezamos a pues, hacernos nuevas preguntas y dijimos, hay unos sistemas de gestión que no responden tan fácilmente a las metodologías hoy existentes. ¿Y cuál ha sido, digamos, el avance fuerte en los sistemas de gestión? Desde mi punto de vista, el avance más significativo que todavía no estamos aprovechando es la gestión del riesgo. Porque digamos que empezamos a hablar desde que surge el término sistema, aplicable pues a los sistemas empresariales, organizacionales. La norma ISO 9001 en 1987 hablaba de sistema de calidad. Hablaba de un sistema. Luego le incorporó gestión en el año 2000, pero digamos que desde la existencia de las normas ISO se habla de sistema, incluso antes de ellas, porque ISO 9001 proviene de un estándar, de una norma del BSI, la BS 5750 tal vez. Esa también hablaba de sistemas de calidad, entonces pues no es un término nuevo. Y desde que se empezó a hablar de los sistemas, pues planteamos o se planteó que era necesario utilizar un ciclo de mejora y un ciclo de aprendizaje, que hoy, pues en algunos casos todavía no hemos logrado entender. Pero esto no es un método, esto es una filosofía. Es decir, no es absolutamente necesario, ni se convierte en una exigencia fundamental que al describir las características de un proceso, digamos, cuáles son las actividades P, cuáles las H, cuáles las V y cuáles las A. Pues porque esto no es un método, esto es una filosofía. Si logramos entenderlo más allá del método, vamos a lograr muchas cosas. Por ejemplo, en un sistema de gestión de la calidad es perfectamente viable que haya una salida no conforme, que hayan productos no conformes, pues por supuesto, y está incluida dentro de las normas ISO desde la primera edición de 1987. Pueden haber accidentes ambientales, pueden haber lesiones en las personas, pueden haber sobornos en las organizaciones ISO 37001. Por supuesto que sí, pero eso es un asunto filosófico. Porque lo que nos dice este modelo es que yo planifico unas acciones, las ejecuto, pero luego verifico. Y cuando yo verifico, pues puedo encontrar que cumplí o que no cumplí. Y cuando no cumplí, cuando detecto la falla o la desviación, pues tengo que actuar. Es decir, hay derecho a equivocarse, pero también hay derecho y deber de aprender. Y también hay un deber, hay una obligación de aprender para mejorar. Eso es filosóficamente PHBA. Pero, pues cuando se plantea en un esquema circular como este, que perfectamente se pudiera entender como un esquema lineal, pues entonces resulta que las organizaciones se quedan en el planificar, en el hacer, poco de verificar, porque no logramos entender filosóficamente la viabilidad y la posibilidad de equivocarnos para aprender y simplemente queremos que todo resulte perfecto. Hacia el año 2000 se incorporó en los debates de ISO, del Comité Técnico de ISO número 176, se incorporó el análisis de riesgos. En la ISO 9004 se habla de riesgos desde mucho antes del año 2015. En las actas del Comité Técnico 176 se empezó a hablar del asunto riesgos y se preveía en el año 2000 que en la siguiente edición, que fue en el año 2008, ya se incorporaría el concepto de riesgos, pero no ocurrió por un motivo pues ajeno al desarrollo mismo de la norma. El motivo ajeno al desarrollo de la norma fue simplemente que hacia el año 2008 se encontró que muchas organizaciones no eran capaces de aplicar correctamente el modelo y no estaban obteniendo buenos resultados. Y eso llevó a que ISO pues tomara la decisión de no hacerle grandes cambios a la norma, porque si la versión anterior aún no había sido apropiada,
apropiada quiero decir, entendida por las organizaciones, pues entonces podría ser un grave error cuando apenas estamos en curva de aprendizaje ir a cambiar sustancialmente el modelo, y por eso se esperó hasta el año 2015 e incorporar el 9001 conceptos asociados al riesgo, pero se está hablando de forma directa y expresa desde el año 2000. ¿Qué se busca con el análisis de riesgos? Pues un asunto muy sencillo, que desde las fases de planificación nosotros podamos prever lo previsible, podamos prever que algo puede fallar, que algo podría no llegar a funcionar, y entonces hacer la identificación del riesgo desde las fases de planificación de un producto, de un servicio, de un proceso en general, incluso de un sistema de gestión, pues es fundamental desde la misma fase de planificación. Esa identificación y evaluación del riesgo pues nos lleva claramente a que determinemos cuáles son aquellos riesgos que es necesario abordar, pero la necesidad de abordar el riesgo se da por el impacto, por la incidencia que puede llegar a tener, no porque yo elija cuáles son los riesgos que más me gustan, como desafortunadamente ocurre en muchas organizaciones. Muchas organizaciones dejan en sus matrices de riesgos los más fáciles de actuar, los más fáciles de abordar mediante acciones, no mediante resultados esperados. Y entonces, pues eso lo que hace es que finalmente resulta completamente inútil y completamente ineficaz el esfuerzo que se hace. Luego, si hay una buena identificación y evaluación del riesgo, si somos capaces de nosotros poder detectar claramente cuáles son aquellos riesgos significativos, entonces vamos a tener que gestionarlo en la etapa del hacer, porque los riesgos no es tener una matriz indicando lo que de pronto algún día haremos. No. La gestión del riesgo es hacer las actividades que hemos previsto, pero esas actividades se diseñan fundamentalmente pensando en reducir el impacto o en reducir la probabilidad que se presenta asociado a ese riesgo, de tal manera que pues tengamos una mayor posibilidad de cumplir con nuestros objetivos. Pero todas las acciones de riesgo, nosotros hablamos en nuestro idioma y en investigación en CMD, nosotros nunca hablamos de la causa real de un hallazgo, puesto que eso no existe. Lo que existe es la causa probable. Nadie podría saber cuál es la causa real de una no conformidad, a menos pues que tuviera un grado de información tal y una absoluta certeza que rayaría casi que con lo irresponsable, pues porque si ya sabía cómo no lo controló. En realidad los métodos de análisis de causas son métodos que funcionan fundamentalmente a través del ensayo-error, en los cuales se aborda una causa que tenga un alto grado de probabilidad. Por eso se habla de la causa probable. Lo mismo ocurre con el riesgo. Las acciones para abordar el riesgo son acciones que tienen alta probabilidad de ser eficaces, pero nadie puede asegurar que van a ser eficaces hasta tanto no se apliquen ni se monitoree posteriormente. Entonces, en esta fase de verificar, pues entonces se debe hacer una evaluación de la eficacia de las acciones. Y la eficacia es evaluar un tiempo después si efectivamente aquello que nos temíamos o nos sospechábamos que podría ocurrir no se presentó. Porque si se presentó, pues simplemente fue ineficaz y tenemos que mejorar el desempeño a través de la gestión del conocimiento y del aprendizaje. Ahí esto empieza a funcionar, pero esto tiene una hipótesis, porque todos los modelos, las normas de sistemas de gestión son modelos. Todos los modelos se basan en hipótesis. Todos se basan en algún asunto que se debe comprobar, pero también se basan en algunos elementos que se consideran ciertos. Y cuando el elemento que se considera cierto en algún momento tiene dudas, el modelo se derrumba, o por lo menos el modelo pierde fiabilidad. Antes de entender qué es un antisistema, hagamos un repaso. ¿Qué es un sistema? Yo llevo 23
3 años haciendo auditorías con organismos de certificación y quizás hace 20 años me sorprendía de la cantidad de organizaciones que creían que un sistema es un conjunto de carpetas físicas o digitales llenas de documentos. Me sorprendía en ese entonces, pero pues hace 20 años uno decía, bueno, estamos apenas empezando, estamos apenas aprendiendo, esto es una metodología. Lo sorprendente es que hoy todavía exista. Sí, o sea, lo sorprendente es que hoy, en el año 2023, todavía hay organizaciones que siguen pensando que un sistema de gestión es un conjunto de carpetas llenas de papeles o un conjunto de carpetas llenas de documentos digitales. Eso a estas alturas de la vida es inaceptable, es absolutamente inaceptable. Yo los invito, si no están de acuerdo conmigo, porque pueden estar en desacuerdo conmigo, por supuesto, estamos hablando aquí de un desarrollo de un concepto, un desarrollo de un modelo en el cual muchas personas pueden estar en desacuerdo. Y bienvenido el desacuerdo, porque de hecho nos ayuda mucho a refinar este modelo. Pero quienes no estén de acuerdo, yo los invito a que se vayan a cualquiera de las normas ISO de sistemas de gestión y busquen la definición de sistema de gestión. Y se van a encontrar que ella dice que el sistema de gestión es un conjunto de elementos. O sea, todo esto que hay aquí, un conjunto de elementos que hacen que una organización pueda determinar una política, unos objetivos y unos procesos para lograr estos objetivos. Eso es un sistema de gestión. En ninguna parte dice que un sistema de gestión es una estructura documental o que es un conjunto de papeles o es un conjunto de documentos digitales. En ninguna parte dice eso. En ninguna parte lo dice. Por lo tanto, es sorprendente que hoy todavía en organizaciones digan, no, yo lleno este formato, pero ese formato no es del sistema. ¿Cómo no va a ser del sistema si lo está usando y es un elemento que usted emplea en su organización para apoyar el logro de sus objetivos? Otra cosa es que no tenga un código, pero es que estamos hablando de asuntos de forma. O sea, estamos hablando de asuntos cosméticos y perdónenme pues por favor la expresión que puede sonar ofensiva, pero es que los sistemas de gestión no son asuntos cosméticos. El hecho de que yo no tenga un código, en muchos casos incomprensible, no significa que esa herramienta no sea parte del sistema. Pues claro que es parte del sistema y es tan importante que lo están utilizando. Es tan importante que lo están empleando y lo están utilizando y les ayuda para tomar decisiones. Entonces, fíjense que todo este modelo actual, este es el planteamiento actual desde las normas ISO e IEC. IEC es la Comisión Electrotécnica Internacional que trabaja de la mano con ISO en muchas de sus normas. Por ejemplo, la 27001 de sistemas de gestión de la seguridad de la información es una norma ISO IEC, ISO IEC 27001. ¿Cómo operan estas normas? Y estoy seguro que muchos de ustedes lo conocen. Analice el contexto y requisitos de partes interesadas, cómo funciona usted, qué hay dentro de su organización, qué hay fuera de su organización, quiénes son sus partes interesadas, cuáles son sus requisitos, cuáles son sus expectativas, cuáles de esas expectativas son un requisito. Y con base en ese conocimiento full del contexto, pues evalúe, entre otras cosas, si la visión, la misión, el propósito de la organización están alineados con ese contexto. Y determine cualquier asunto dentro del contexto que pueda impedir el logro de esa visión o de ese propósito. Entonces, todos los sistemas de gestión modernos, los que hoy están vigentes, todos, normas de sistemas de gestión, tienen un gran componente de carácter estratégico. Entonces, misión, visión, propósito, contexto, partes interesadas, es el asunto fundamental. Y a partir de todo este análisis estratégico, la organización determina una política. La política son los innegociables de la organización en torno al tema que estamos analizando, en torno a ese sistema de gestión que estamos analizando, el conjunto de elementos aquel que buscan el logro de resultados. Y a partir de la política hay que definir unos objetivos. Es muy importante que leamos en contexto.
en contexto. Si nosotros estamos hablando de la metodología de la investigación, pues un objetivo corresponde a una actividad que se va a desarrollar alineada completamente con el marco estructural del proyecto de investigación. Hay investigación científica muy en detalle en la que ni siquiera sabemos a qué vamos a llegar. Sí, o sea, cuando estaban analizando el virus, aquel famoso, el SARS-19, pues el objetivo inicial de esa investigación era determinar las características. Pues claro, o sea, lo que vamos a hacer es estudiar microscópicamente, estudiar a través de métodos indirectos, usando nanotecnología, cómo está compuesto esto, cómo funciona, cómo es su mecanismo de reproducción, de copia, y por lo tanto el objetivo pues simplemente son esas actividades que desarrollamos, simplemente porque en la metodología de la investigación en la mayoría de los casos ni siquiera sabemos a dónde vamos a llegar. Vamos a investigar y luego vamos a un proyecto posterior donde empezamos a generar desarrollo. Pero tal como están configurados hoy estos modelos de los sistemas de gestión, el objetivo es lo que queremos lograr. O sea que el SMART, o sea que el objetivo sea medible, alcanzable, etcétera, pues puede llegar a ser válido y no necesariamente algo que empiece con un verbo en infinitivo es un objetivo de un sistema de gestión. Porque si el verbo es determinar, o el verbo es capacitar, o el verbo es formar, entonces en ese orden de ideas, ese no es un objetivo. Claro, estoy de acuerdo con lo que escribes en el chat. En muchos ejercicios de investigación experimental sí se puede predecir a dónde queremos llegar. Por supuesto que sí, se puede predecir a dónde queremos llegar, pero en diversas fases del proceso o del proyecto de investigación. Hablan de proyectos iniciales que conforman un portafolio donde los primeros, seguramente el propósito es caracterizar, para que luego de la caracterización podamos determinar el uso o la forma correcta de intervención. Claro, estoy de acuerdo que en la investigación experimental en la mayoría de los casos es posible determinar a dónde se quiere llegar, pero en el marco de los sistemas de gestión siempre el objetivo es lo que queremos lograr. No hay otra forma, porque así está definido en las normas. Objetivo es algo pretendido por la organización, algo que quiere lograr. Entonces, al definir unos objetivos, pues tenemos que definir luego el cómo. Y el cómo son los procesos. Grave error cometemos, y lo estamos cometiendo culturalmente, en decir que un mapa de procesos es un organigrama unido con unas flechas. Eso no es un mapa de procesos. Eso es un organigrama más bonito. Más bonito pues visualmente, pues porque tiene flechas y tiene colores, pues, pero realmente los procesos no son áreas de la organización. Vayan, busquen la definición de proceso en las normas ISO. Proceso es un conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, mediante las cuales se transforman elementos de entrada en resultados. Por lo tanto, en un proceso participan personas de diferentes áreas funcionales, pero sigue siendo un proceso. O sea, no es el organigrama de la organización. Además, el mapa de procesos del sistema de gestión de la calidad aborda los objetivos de la calidad. El mapa de procesos del sistema de gestión ambiental aborda los procesos ambientales, los objetivos ambientales, perdón. El mapa de procesos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo aborda los objetivos de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, no es simplemente que yo tenga un organigrama con flechas y luego le voy poniendo otros cuadritos por allá y digo, sí, este es el proceso antisoborno y este es el proceso de la gestión de activos y este es el proceso. Así no se hace. La forma correcta, siguiendo las definiciones en las normas ISO, es que los procesos de un sistema de gestión
son aquellos necesarios para lograr los objetivos de ese sistema de gestión que provienen de una política que se engancha o se enmarca claramente con todo el marco estratégico de la misma organización. Es decir, que por supuesto que si hay integración entre los sistemas de gestión, llevándolo a que sea un único sistema de gestión, pues tendrá procesos misionales en los que habrá de todo. En un sistema de gestión ambiental, la identificación de aspectos ambientales es un proceso misional. Para eso es, entre otras cosas. Por lo tanto, eso no es un proceso de apoyo, eso es un proceso misional desde el sistema de gestión ambiental. Lo que hace, pues entonces, que un mapa de procesos correctamente estructurado sea mucho más indicativo de los procesos que se desarrollan para lograr los objetivos. Por eso es muy importante, para entender los antisistemas, primero entender qué es un sistema, porque si nos quedamos con que un sistema son un organigrama con flechas o un conjunto de documentos, pues por supuesto que no vamos a poder avanzar en el concepto de antisistema. Entonces, estos sistemas que hoy están funcionando, que llevamos 30 años trabajando con ellos y que vienen funcionando, a partir de los objetivos y de los procesos y de las características conocidas del objeto o del componente básico. Estos procesos se nutren de las características conocidas del componente básico. Me explico. En un sistema de gestión de la calidad tenemos productos y servicios, por supuesto. Y yo puedo determinar las características de mis productos y de mis servicios, los CLIO, los del cliente, los legales, los inherentes y los de la organización. Y puedo caracterizarlos, es decir, yo no conozco el primer sistema de gestión donde no sabemos las características del producto o del servicio. Y cuando eso ocurre, pues entran las actividades de diseño y desarrollo. Porque técnicamente el diseño y desarrollo es entrar a definir las especificaciones del producto o el servicio. Y el sistema de gestión no opera hasta tanto no hayan unas características claramente conocidas y detalladas, y eso es lo que hace aplicable o no los requisitos asociados a los capítulos de diseño y desarrollo. En el sistema de gestión ambiental, por ejemplo, identificamos los aspectos ambientales que provienen de las actividades, productos y servicios, lo que significa que las actividades, productos y servicios son conocidas y los aspectos ambientales son predecibles. En un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, habitualmente, hay algunos casos donde sí, pero habitualmente no se incorporan actividades en las cuales alguien pretende hacerse daño a plena intención. Es decir, pocas veces lo he visto, aunque lo he visto, que presuman peligros asociados a que alguien trate de cortarse un dedo de manera voluntaria, de manera dolosa, buscando un fin diferente. Bueno, eso pues, es un asunto factible y es un asunto previsible, pero pues no es la base esencial de estos sistemas de gestión. Pero podría suponerse, entendiendo un poco la cultura, entendiendo ciertos rasgos de comportamiento y personalidad de quienes trabajan en nuestra organización. Pero en general, las características de las actividades, productos, servicios, proyectos y los peligros que se derivan de allí son un asunto conocido y son un asunto previsible. O sea que observen ustedes que hoy en el planteamiento actual de los sistemas de gestión basados en normas ISO, tenemos un elemento esencial que lo consideramos verdadero. Es decir, tenemos una base conceptual para el desarrollo de estas normas en las cuales el objeto de análisis, que son las características de calidad del producto, los aspectos ambientales, los peligros, los factores de desempeño en seguridad vial, los activos de la organización, son componentes ciertos, los conocemos, los podemos caracterizar. Ese es el concepto de base. Pero entonces, ¿qué le pasa a este modelo sobre el cual venimos trabajando hace tantos años? ¿Qué le pasa a este modelo cuando las características del objeto o del componente básico
es incierto. ¿Qué le pasa a este modelo? Ahí es donde resulta una gran duda. Por ejemplo, ¿qué pasa con los sistemas de gestión de seguridad en la cadena de suministro? Security en inglés, no safety, que esa es la de ISO 45001, sino security. Terrorismo, lavado de activos, bueno, mejor hurto, uso de la cadena de suministro para narcotráfico, todo este tipo de asuntos que son delitos y que son abordados claramente a través de normas como ISO 28000, ISO 28001 o por los muy famosos estándares del BASC. Estos sistemas, ¿qué pasa con ese componente incierto? Pues resulta que estos modelos hoy están estructurados, pues por supuesto, sobre esta metodología. O sea, así están estructurados porque este es el actual estado del arte. Pero resulta que el componente básico no es cierto. El componente básico no es conocido. Nosotros podemos suponer desde el ámbito de los riesgos cómo podría hacerse una contaminación de una carga, cómo podría producirse el hurto de unas mercancías, cómo podría utilizarse de manera ilegal, de manera fraudulenta una cadena de suministro para transportar drogas, para transportar personas mediante delitos de trata de personas. ¿Cómo podríamos nosotros saber? ¿Cómo podríamos saber nosotros cómo opera esto si nuestro modelo de riesgos no es suficiente? Y aquí me quiero detener. Todo este concepto de los antisistemas surge de la mala utilización de los modelos de riesgos. Los modelos de riesgos actuales, francamente, no funcionan a su capacidad. ¿Qué significa eso? Que hoy en muchas organizaciones sí tenemos unas matrices de riesgos, habitualmente muy bonitas, en colores muy bonitas, o sea, uno las ve de lejos y qué bonita es la matriz de riesgos. Cuando uno se acerca a leer lo que dice ahí, oh sorpresa, eso que dice ahí no es capaz de identificar ni el 3% de los riesgos previsibles. Los asuntos previsibles. Entonces, ¿qué significa eso de previsibles? Pues que se supone bajo la teoría general del riesgo que tendríamos nosotros que hacer una identificación de todas las posibilidades de falla utilizando modelos analíticos que nos permitan determinar todas las posibilidades sin descartar ninguna. Esa es la base fundamental de modelos como el HACCP, el que se utiliza en la industria de los alimentos y farmacéuticos, pero que se puede utilizar en cualquier proceso, o el HACCP, que más se utiliza en proyectos. Estos modelos no descartan los riesgos por el riesgo, lo descartan por el nivel de riesgo. Explico, el nivel de riesgo es un número, el nivel de riesgo es una calificación o una valoración en la cual se hace una combinación entre la probabilidad y el impacto asociados a ese riesgo. Entonces, una muy baja probabilidad de ocurrencia asociada a un muy bajo potencial daño, pues significa que el nivel de riesgo es muy bajo. Y el nivel de riesgo muy bajo puede ser tolerable. Uno podría decir, bueno, eso puede ocurrir, pero la probabilidad es tan baja y en caso de materializarse, el daño probable que puede llegar a generar es tan bajo que si yo lo pongo en una balanza de costo-eficiencia, de relación beneficio-costo, probablemente me resulte más útil aceptar ese riesgo porque el nivel de riesgo es muy bajo y no tratar de contrarrestarlo porque me puede llegar a ocurrir que la inversión necesaria para contrarrestarlo es mayor que el daño probable. Y por supuesto que si no estamos hablando de pérdida de vidas humanas, ¿cierto? En muchos casos es mejor incluso dejar que se materialice el riesgo porque me cuesta menos repararlo que lo que me cuesta prevenirlo. Claro, esto no es una regla general, pero sí es una regla común. Entonces, los modelos de riesgo deberían no descartar ninguna posibilidad, algo que razonablemente podría, desde todas las condiciones previsibles, ser identificado. Pero la realidad es que en muchos casos los análisis de riesgos que estamos haciendo
tienen una preselección subjetiva, tienen una preselección de riesgos y alguien dice, no, quita ese riesgo de ahí, eso no, ¿cómo se le ocurre a usted que vamos a poner ese riesgo ahí, que van a pensar de nosotros? Quita eso de ahí. Entonces dejamos descubierto, digamos que toda esa cobertura de riesgos y dejamos en un alto grado de exposición, en una alta vulnerabilidad a los procesos y entonces los modelos no funcionan porque los riesgos sobre los cuales estamos analizando son absolutamente incompletos. Sistemas de gestión como estos que les menciono acá, el de seguridad en la cadena de suministro, tienen un riesgo adicional, pero es un riesgo conceptual, y es que no identifiquemos los riesgos reales previsibles y entonces se nos materialicen los daños en la cadena de suministro simplemente porque no lo habíamos previsto. Entre otras cosas porque hay un antisistema. Ahí existe el antisistema. Hay sistemas de gestión relacionados con la prevención de la corrupción, el fraude, el lavado de activos, financiación del terrorismo y el soborno, por ejemplo. Estos también tienen su antisistema. ¿Por qué? Porque es que cuando yo estoy hablando de sistema de gestión de la calidad, ahí normalmente no hay un antisistema salvo que haya un fraude, salvo que alguien esté interesado en generar un fraude o en hacer un sabotaje. Ahí sí habría un antisistema. Pero en condiciones normales, en condiciones donde todos estamos trabajando por un propósito común de buena fe, de buena intención, pues entonces nos va a ocurrir que no hay un antisistema, pues porque no hay nadie tratando de dañar nada. En cambio, cuando hay un lavado de activos, los activos no se lavan solos. Sí, es decir, eso no ocurre por accidente. Ni la financiación al terrorismo se da por error o por equivocación. No, eso se hace a través de acciones premeditadas de alguien que está trabajando oculto. O sea que existe un antisistema que si nosotros no tenemos una cobertura de riesgo suficiente, y es muy difícil tener una cobertura de riesgo suficiente porque lo previsible cada vez se hace mayor, además que estos antisistemas evolucionan, pues entonces nuestro sistema inmune, retomando las palabras del doctor Camilo Enciso, nuestro sistema inmune, pues entonces no va a ser suficiente y no va a ser capaz. Y los anticontroles del antisistema nos van a sacar de operación. Y entonces el lavado de activos, el fraude, la corrupción, el soborno, la financiación del terrorismo, se va a seguir fortaleciendo como está ocurriendo, entre otras cosas, en la vida real. Simplemente porque nuestros sistemas de gestión están presuponiendo una componente que se considera cierto para otros modelos, que es el componente cierto. Y resulta que aquí tenemos un componente incierto. El acoso laboral, la vulneración de los derechos humanos, el acoso escolar o bullying, el acoso laboral, son prácticas que se llevan a cabo por acción humana. Es decir, hay alguien que planifica el acoso laboral. Perdónenme que me quedó repetido. Hay alguien que planifica la vulneración a los derechos humanos, la trata de personas. Hay alguien que está planificando el acoso escolar o el bullying y por lo tanto hay un sistema, hay un antisistema, perdón, que está operando de manera oculta, que si nuestro sistema de gestión no lo conoce a la perfección, como conocimos, seguimos conociendo el virus SARS-19, pues las medidas que tomemos pueden resultar absolutamente alejadas o pueden resultar absolutamente inapropiadas y entonces todos felices y todos satisfechos porque estamos con unos objetivos y unos riesgos, pero mentiras que el antisistema está creciendo de una manera incontrolada y nos está ganando la batalla. Pero también hay algunos sistemas de gestión que pueden tener componente incierto, como los sistemas de gestión ambiental, donde existen organizaciones que coexisten, que cohabitan, que están en contra de la ley. La deforestación ilegal, la explotación ilegal de recursos naturales, minería ilegal, ese tipo de cosas. Eso también tiene un antisistema que está por fuera del control de quienes tratamos de hacer las cosas dentro del marco de legalidad, dentro de los marcos de cumplimiento y compliance.
Cuando nosotros tenemos un tema de explotación ilegal de recursos naturales, minas, minería, etcétera, pues ahí hay un antisistema que nosotros no estamos controlando y si nosotros nos quedamos simplemente en unos riesgos superficiales, nuestro sistema inmune, nuestro sistema de gestión ambiental no va a ser capaz. Entonces, al empezar a encontrar este tipo de modelos que hoy en el mundo están creciendo, ISO 37001, sistemas de gestión antisoborno está creciendo exponencialmente en el mundo, está creciendo aritméticamente en países como Colombia, en países como España crece geométricamente. Estos modelos, estas normas, BASC, es un modelo de amplísima utilización, se pueden quedar cortos, podrían llegar a quedarse cortos si por dentro no hay una buena gestión del riesgo. Pero desafortunadamente la deficiente gestión del riesgo se nos está volviendo cultural. Estos sistemas de gestión de componente incierto de los que estamos hablando, el antisoborno, el de seguridad, el de estos que acabo de mencionar, de acoso laboral, de bullying, de acoso escolar, digamos que tienen una característica fundamental, es que hay una de las partes interesadas cuyo interés es adverso. Hay alguien dentro de los grupos de interés que quiere cometer un delito. Hay alguien dentro de los grupos de interés que está desviando de manera premeditada, dolosa, con dolo, con firme intención, incumplir obligaciones o está queriendo quitarle recursos a una organización y en consecuencia puede estar afectando el desarrollo de comunidades o puede estar afectando la sostenibilidad de una organización. Entonces, la característica general de los antisistemas es que hay alguien que tiene la firme intención de generar un efecto adverso. Y ahí los riesgos se quedan cortos. Porque ahí estamos, por un lado, con el sistema de gestión, sistema inmune. Estamos, por un lado, con el sistema de gestión, pero por el otro lado tenemos un antisistema que está siendo operado por personas con las mismas capacidades que nosotros. O sea, estamos en un partido de fútbol con dos equipos de fútbol que tienen el mismo poder. En muchos casos, el antisistema tiene más poder y más recursos. ¿Por qué? Porque se lucra de manera ilegal de recursos y los utiliza en su propio antisistema. Mientras que nosotros, en las organizaciones, los recursos que tenemos destinados para la prevención son mucho menores porque los recursos institucionales o de las organizaciones se emplean en su propio desarrollo, en su propio crecimiento. Y entonces hay que dejar recursos para las capacidades de las personas y para los equipos y para las materias primas y para la gestión ambiental y la de seguridad y salud y la de los activos y la de la seguridad vial y la de la energía. O sea, los recursos que empleamos resultan ser más limitados que los recursos del antisistema. Y en muchos casos, el antisistema puede ser mucho más poderoso que el sistema de gestión. Entonces, ¿cómo hemos denominado antisistema de gestión? ¿Qué es un antisistema de gestión? Es un conjunto de elementos, o sea, lo mismo que un sistema de gestión, pero con unas condiciones adicionales. Operan en una o varias organizaciones, o sea, alrededor del mundo, por ejemplo, la corrupción tiene una definición, pues sí, es una definición correcta, esa es la definición del Banco Mundial, la que más se utiliza. Se dice que es el uso indebido del poder para que alguien se apropie de los recursos de otro. Pero esa definición tiene un problema, es como si fuera una sola persona. Y resulta que en la corrupción no es una sola persona. Hay antisistemas de corrupción que tienen muchas personas que incluso tienen capacidad de actuación en varias organizaciones. Carteles, o sea, hay unos antisistemas sumamente poderosos que operan en diversas organizaciones. Y son unos elementos claramente estructurados, porque esos elementos interactúan, tienen secuencia, y tienen un propósito. La tienen súper clara. Su propósito es súper clarísimo.
Su propósito es apropiarse de recursos. Su propósito es generar un daño para obtener un beneficio. El daño puede ser financiero, patrimonial, pero el daño también puede ser a la salud de las personas, en los casos del acoso, por ejemplo. Y se hace de manera controlada, eso no ocurre de manera descontrolada, eso se hace de una forma planificada y claramente consciente. Operan en un entorno de ilegalidad, o sea, están por fuera del marco legal, están actuando de manera indebida, están actuando de manera impropia y buscan agredir. Cuando alguien genera una agresión, tiene un propósito posterior. Cuando hablamos de acoso, bullying, menores de edad, esa agresión tiene unos propósitos gravísimos, porque el agresor también tiene muchos problemas. Pero cuando hablamos de acoso laboral, esa agresión puede darse por poder, esa agresión puede darse por la necesidad de que alguien se vaya de ahí y renuncie para poder poner personas a las cuales yo pueda tener un mejor control. Socavar, reducir la operatividad. Hay alguien que necesita reducir la operatividad de una organización porque está tratando de generar un sabotaje, o está tratando de sustraer recursos, o está tratando de perjudicar operaciones y resultados de una organización. O puede estar generando esa agresión o esa reducción de capacidad a personas de una organización en torno a ese componente incierto, la seguridad, la integridad, la ética, la preservación ambiental en el caso de la explotación indebida de recursos naturales, por ejemplo. Entonces, fíjense que un antisistema es un asunto perfectamente controlado. Samuel, ahora te respondo esa pregunta que está muy interesante. El antisistema de gestión no es una cosa que opera ahí sola, pues porque el viento lo empuja. No, los antisistemas de gestión tienen una planificación. La corrupción es un antisistema sumamente poderoso. Los fraudes, la minería ilegal, el hurto, el narcotráfico, son unos sistemas absolutamente poderosos, pero absolutamente poderosos, que son capaces de permear a muchas personas de muchas organizaciones como armando un ajedrez. Pero hay una función consciente, hay una función expresamente dolosa, insisto, en el cual el análisis de riesgos puede resultar completamente insuficiente. Y entonces, esos antisistemas, pues como les decía, además de esa planificación que les hablo, de una ejecución controlada, tienen monitoreo y tienen aprendizaje. El principal problema de los antisistemas es que son mutantes. Eso empieza a acomodarse producto del monitoreo, el aprendizaje y la mejora. Y empiezan a descubrir nosotros cómo los estamos combatiendo. Pero es que adicionalmente nosotros hacemos público lo que hacemos con nuestros sistemas de gestión. Y bueno, en un sistema de gestión de la calidad, hacerlo público, pues por supuesto que es esencial. ¿Cómo voy a ocultar yo en una organización los métodos que voy a utilizar para lograr un producto conforme? O sea, sería algo absolutamente ilógico que sea un secreto el cómo lograr la conformidad del producto. Sería absolutamente ilógico yo conservar en secreto cómo gestionar aspectos ambientales significativos. Pues entonces, ¿cómo lo gestiono? Sería absolutamente ineficaz que yo oculte los mecanismos de prevención de lesiones o enfermedades. Pues entonces, ¿cómo hago para mantener la salud de las personas? Pero, ¿cuál es la lógica? ¿Cuál es la lógica de que una organización publique en su página web su mapa de riesgos de corrupción, indicándole al planeta entero cuáles son sus estrategias anticorrupción y en donde el análisis de riesgos le dijo que tranquilo, que eso está controlado por unos controles básicos, hablando en términos de riesgo residual, y que como yo supongo que esto está controlado, mis estrategias anticorrupción son estas 4. ¿Cuál es la lógica de yo plantearle al enemigo que, perdónenme el ejemplo, yo no creo que Ucrania tenga en la página web de la Presidencia de la República las próximas operaciones militares contra Rusia? Ni creo que Rusia tenga en su página web el plan de las próximas acciones militares contra Ucrania. Francamente, es imposible que eso ocurra.
Pero nosotros en la lucha anticorrupción lo estamos haciendo. ¿Por qué lo estamos haciendo? Porque estamos operando en los sistemas de gestión que siguen los mismos lineamientos de los sistemas de gestión del componente cierto, pero no estamos operando con base en un sistema de gestión de componente incierto, donde la publicación de la información resulta absolutamente adversa y le estamos entregando todas las herramientas al otro para que sepa por dónde nos defendemos y entonces le damos la posibilidad de que planifique sus acciones y tenga un mayor grado de eficacia gracias a la decisión irracional que estoy tomando. Lo digo irracional porque no tiene ninguna lógica racional el que yo le diga a mi enemigo cuáles son mis puntos débiles. Eso no tiene ninguna lógica salvo que sea un distractor. Pero yo no creo que estemos en ese nivel de detalle. ¿Cómo se vería un antisistema? ¿Cómo se vería? Esto está en un artículo que ya les vamos a poner el link para quienes no han accedido a él. El artículo corto del cual les hablaba al inicio, el artículo corto de la definición de los antisistemas, sobre el cual pues ya estamos desarrollando trabajos de investigación, un trabajo próximo a ser defendido ante jurados, donde ya se da un primer paso, donde se desarrolla un antisistema sobre la base de un análisis muy consciente, muy concienzudo que se hizo en Uniagraria. Así se vería un antisistema. Imagínense que fuéramos capaces de ver el antisistema con este nivel de detalle. Por supuesto que nos va a tomar semanas de investigación. Por supuesto que vamos a tener que utilizar mecanismos de investigación detallada, de lo que pudiéramos llamar forense. Claro que vamos a tener que utilizar mecanismos de investigación muy en profundidad en la cual tenemos que correlacionar señales de alerta, operaciones sospechosas. Vamos a tener que hacer mucha analítica de datos para poder entrar a suponer la configuración más cercana a lo real del antisistema, pero con el concepto de que dentro de un mes ese antisistema va a ser diferente y mi sistema de gestión tiene que estarse actualizando. O sea, un sistema de gestión no es un organigrama con flechas. Un sistema de gestión es una estrategia a través de unos procesos y en general unos elementos que me va a permitir lograr un propósito, y el propósito esencial en el antisistema es contrarrestar esa operación de ese antisistema. O sea, neutralizarlo, de tal manera que si yo lo logro neutralizar, yo soy capaz de cumplir mis objetivos como organización con mi propio sistema de gestión. Esto es un ejemplo que encuentran ustedes en el artículo corto de una serie de suposiciones que se hacen sobre la base de un hurto continuado en una organización. Es un caso hipotético, por supuesto. Hay una serie de elementos atractivos en esa organización hipotética. Hay unos elementos atractivos porque tienen un valor comercial importante y adicionalmente porque hay muchas brechas en los controles del sistema actual de prevención de hurto, por ejemplo. Entonces, ¿qué hace el antisistema? Analiza y entiende el proceso logístico de la organización. ¿Dónde? En toda esa información pública que nosotros debemos tener. O sea, gran parte del antisistema opera sobre la base de nuestra misma información. Lo que pasa es que nosotros necesitamos tener esa información y tener el suficiente nivel de detalle, pues porque consideramos una actuación en buena fe. Pero también tenemos que saber que el antisistema se nutre de esa información. Hacen un análisis de ese proceso logístico, diagraman ese proceso logístico y luego de la diagramación del proceso logístico con la mejor técnica disponible, el antisistema es capaz de detectar los puntos débiles. Si nosotros no lo hacemos, una correcta interpretación de nuestros puntos débiles, el antisistema sí lo hace. Y entonces, detectados nuestros puntos débiles, se hace una selección del equipo de trabajo que va a intervenir sobre las debilidades de nuestro proceso para poder lograr su objetivo, y es apropiarse de manera indebida de bienes o recursos de nuestra organización.
Ese equipo hay que prepararlo. Ese equipo se prepara y ese equipo tiene todas las contingencias posibles. Se prepara el equipo de trabajo. Para quienes no lo han hecho, véanse La Casa de Papel. Eso es una serie espectacular de española que está en Netflix. Véanse La Casa de Papel si es que no se la han visto. Es un ejemplo perfecto de cómo opera un antisistema. Eso es un ejemplo, pero ideal, sumamente inteligente de cómo opera un antisistema. Y no crean que eso fue solo la creatividad de un guionista de una serie. Eso ocurre en la vida real. Eso ocurre en la vida real. Se planifican las actividades, los roles, los responsables, las estrategias, el qué, el cuándo, el cómo, el dónde. Y analizan riesgos y evalúan los riesgos. Pero esto sí lo hacen de verdad. Evalúan los riesgos y sobre la base de esto tienen planes de contingencia. ¿Qué hacemos si nos detectan aquí? ¿Qué hacemos si nos contrarrestan esta acción que estamos planeando? ¿Cuál es el plan B? Y todo eso se pacta y se analiza. Y se inhabilitan o se deshabilitan controles. Cuando capturan a alguien con drogas en un aeropuerto, habitualmente ese mismo día, en ese mismo momento, están pasando un cargamento mucho mayor. Porque lo que hacen es poner a alguien ahí de cebo, perdónenme la palabra, lo ponen ahí simplemente para que todo el sistema diseñado vaya a atender ese pequeño caso y dejan descubiertas los sitios donde realmente conviene que haya, pues digamos, una mejor operación del antisistema. Se deshabilitan controles, se inhabilitan controles y eso nosotros tenemos que saberlo, que nuestros controles son vulnerables. Nosotros no podemos simplemente asumir que un control que hemos establecido en nuestro sistema de gestión es viable y siempre va a operar, porque si ese control deja de funcionar, el riesgo inherente se dispara. Pero nuestros análisis de riesgos no llegan hasta allá normalmente. Llegarán hasta allá el día que entendamos el antisistema. Se crean y se ponen en operación distractores. Se crean y se ponen en operación distractores. Yo recuerdo una vez, hace muchos años, alguien en una organización, estábamos haciéndole una auditoría, un sistema de gestión, eso no es un delito lo que estaban haciendo ellos. Pero encima del escritorio nos pusieron un manual en versión 3 y en el listado de documentos decía que la versión vigente era la versión 4. Un auditor a quien aprecio mucho, estaba empezando su carrera de auditor. Estábamos juntos, yo estaba haciéndole una evaluación. Él tenía 1 hora para hacer esa auditoría. 30 minutos los empleó confirmando que ese manual estaba obsoleto. Pidió el listado, miró en dónde estaba el versión 4, sé por qué tenían el versión 3 y finalmente declaró una no conformidad por el uso de un documento obsoleto, pero utilizó 30 minutos de 60 en un asunto que no tenía ningún tipo de incidencia sobre el resultado. ¿Qué logró el auditar? Porque es que ningún auditado le ponía encima del escritorio un documento obsoleto, pues si no tiene una intención diferente. ¿Qué logró el auditado? Que la auditoría durara 30 minutos y no 60. O sea, ponen en operación distractores. Y esto pues es un ejemplo medio inocentón pues que les estoy dando, pero en los antisistemas ese tipo de cosas ocurren. Pero si yo no lo tengo visible, si yo no lo logro captar en el antisistema, pues entonces yo caigo en los distractores, en mi sistema de gestión. Los antisistemas analizan, evalúan y aprenden. Analizan, evalúan y aprenden. Y eso hace que encuentren oportunidades. Nosotros no hemos podido saber qué son las oportunidades. Los sistemas no hemos podido saber qué son las oportunidades, se los aseguro. En los antisistemas sí, porque empiezan a analizar y dicen, mire lo que me encontré. O sea, yo tratando de hacer esto y analizando y observando los resultados me acabo de dar cuenta que podríamos hacer esto otro. Y empieza todo el reproceso y todo el ciclo de planificación que tienen razón, me falta una flecha,
en ese gráfico, se analiza la viabilidad, la factibilidad de hacer daño de otra forma con las nuevas oportunidades, se analiza la viabilidad y la factibilidad, y eso hace que se emprenda una nueva cadena o un nuevo ciclo de procesos dentro de ese antisistema. Imagínense, cuando nosotros seamos capaces, en estos casos, de identificar las características de ese antisistema, el diseño de nuestro sistema de gestión va a ser mucho más simple. Pero también tenemos que entender que un mes después ese antisistema va a tener otra configuración y nuestro sistema de gestión se tiene que ajustar a él, o mejor que eso, ir un paso adelante. Muy bien. Esto es lo que llevamos hasta ahora. Esto no es un producto terminado, de hecho apenas estamos empezando, tenemos un concepto que creo que está claro, la investigación sigue, vamos a empezar a trabajar en la aplicación de los antisistemas en casos de fraude, en casos de corrupción, en casos de soborno, en casos de bullying. Nosotros certificamos con una norma de sistemas de gestión anti-bullying a instituciones educativas, por ejemplo. Vamos a invitar a estas instituciones que están trabajando en estas normas internacionales anti-bullying para que incorporen el concepto de los antisistemas, porque pues, si bien es cierto, somos un organismo de certificación, de evaluación de la conformidad, eso no riñe con la investigación que estamos haciendo. Queremos hacer un aporte al estado del arte, queremos que realmente esto funcione. Estamos apenas iniciando y todos ustedes son absolutamente bienvenidos. Los comentarios a favor, en contra, las ideas que se les ocurran, escríbanme a mi correo, por favor, escríbanme a mi correo, búsquenme, para que todos los que quieran participar en esto podamos ser parte del desarrollo de este concepto. Una vez el concepto esté más ratificado, una vez el concepto esté mucho más fuerte, vamos a presentarlo. Yo tengo la gran fortuna, yo tengo la gran suerte de ser miembro del Comité Técnico número 309 de ISO directamente, que es el Comité de Gobernanza, en el cual pues podemos presentar estas ideas, estos conceptos para su debate global y su posible incorporación en la estructura de alto nivel, en el anexo L, en el próximo anexo L o SL que se publique, para que aquellos sistemas de gestión que tienen componente incierto empiecen a hablar de los antisistemas. Nos va a tardar meses, quizá años, en terminar de desarrollar este concepto, pero la investigación, la invitación que les quiero hacer es aporten sus ideas, incluso las que estén en contra, que también es muy útil para nosotros, sumamente útil. Apórtennos sus ideas y si cualquiera de ustedes quiere hacer parte de esta investigación, quiere ser parte de esta investigación, escríbame, que trabajo es lo que tenemos para poder sacar adelante este proyecto. No tenemos ningún interés en que nos reconozcan como el autor de nada. Nuestro interés realmente es contribuir significativamente a mejorar el grado de eficacia de todas estas estrategias globales que se pueden basar en estos conceptos de los antisistemas. Tengo una pregunta aquí en el chat, por supuesto, si ustedes tienen alguna otra pregunta, ya les doy la palabra. Entonces, voy a leer aquí la primera pregunta de Samuel. Dice, ¿la omisión y la incompetencia pudieran estar inmersas en un antisistema de gestión? Bueno, tal como está definido a hoy, no, porque la definición y la base sobre la cual hemos venido generando el desarrollo es que el antisistema opera a plena conciencia, de forma planificada, de forma prevista, es decir, hay dolo, hay intención expresa. La omisión y la incompetencia
se abordan desde el punto de vista riesgos, ahí sí, en los otros sistemas de gestión. Pero, pues no lo descarto, o sea, no lo había visto. Y yo no sé si la omisión, la incompetencia pudieran generarnos también un antisistema que se empiece a desarrollar de manera involuntaria. Pero hasta ahora, pues tal como lo hemos previsto, es pensando en que haya como tal digamos que un trabajo consciente tratando de generar un daño. Claudia dice, la base del antisistema es el mismo del sistema, un concepto de sistema como conjunto interrelacionado de elementos, así como un enfoque de procesos y una estructura de alto nivel. Sí, sí, Claudia. La base del antisistema es la misma de los sistemas, pero del buen concepto de sistema, no el de los papelitos ni el de los organigramas con flechas. La buena definición de sistema, la misma base. Lo que pasa es que el propósito fundamental del antisistema es causar daño porque ese daño genera un beneficio. Hurtar, traficar armas, traficar narcóticos, causarle daño a alguien en su salud mental, en su salud psicológica, pues perdónenme el término, hace que alguien obtenga un beneficio a raíz de eso. Y actúa de manera indebida, pero de una forma planificada. Ahí es donde está la gran fortaleza del concepto de antisistema. Es un sistema y de los buenos. Es un muy buen sistema, pero como propósito tiene causar un daño. Entonces, por eso tenemos que tratar de contrarrestarlo. ¿Cuál es su conclusión de antisistema? ¿Cómo lo definiría? Te voy a mostrar aquí, Claudia, la definición que tenemos actualmente. Este punto se dice. ¿Qué voy a ver? Yo ¿qué le pasó? Eso. Les voy a mostrar la definición que tenemos, que pues técnicamente es la misma definición de sistema, pero pues obviamente con un objetivo inverso. El antisistema es el conjunto de elementos, la misma definición de sistema, que operan en una o varias organizaciones. No queda limitado a una sola organización, puede tener incidencia en más de una organización. Esos elementos están interrelacionados, es un sistema, tiene secuencia, tiene propósito, tiene control, es decir, tiene una intención clara de funcionar, pero en un entorno de ilegalidad busca agredir, socavar, reducir la operatividad, sustraer recursos o perjudicar las operaciones y resultados de una organización o de una o varias personas, porque con eso va a obtener un beneficio. Si como tal logra sustraer recursos, si logra apropiarse indebidamente de recursos, si logra emplear una cadena logística para cometer un delito, si logra generarle un acoso a alguien para que renuncie y se vaya y pueda incorporar a otra persona que necesita a alguien que esté allí en vez del otro. Eso es parte del antisistema. Es un buen sistema de gestión perfectamente estructurado que funciona muy bien, pero que nos causa daño. Cuando nosotros subestimamos la capacidad del enemigo, perdemos. Nadie gana una batalla pensando que su enemigo es menos capaz. Siempre hay que pensar que el que está al otro lado tiene la misma o mejor capacidad de la que yo tengo. Y por lo tanto tengo que ser sumamente analítico para poder determinar cómo hago para contrarrestarlo. Si este fuera el antisistema, pues entonces yo tengo que mirar en cuáles de las etapas del antisistema yo tengo que generarle controles míos desde el sistema para que no pueda tener un análisis tan preciso del proceso logístico. Hacerlo a través de gestión del conocimiento. ¿Cómo hago para que no pueda preparar claramente a su equipo de trabajo? O para que no pueda planificar claramente sus estrategias. O que no contemple algunos riesgos o que sus contingencias no sean completas.
o que no logre deshabilitar los controles que yo tengo, o que no me engañe con distractores. O sea, mi sistema de gestión entra a contrarrestar este, porque mi sistema de gestión es el sistema inmune, pero yo tengo que conocer cómo funciona esto para saber dónde corto, dónde hago, para quitarle continuidad al antisistema y de esa forma yo poder generar una buena operación. El concepto de antisistema puede ser el establecer un sistema de calidad para lo ilegal o para lo que está fuera del bien común. Sí, Claudio. Claro, ese puede ser un concepto de antisistema. Es un muy buen sistema de gestión, pero para lo ilegal. Estoy de acuerdo contigo. Jessica dice, ¿el antisistema puede ser un sabotaje al correcto funcionamiento de la empresa? Sí, pero mucho más detallado. O sea, no solo el sabotaje, porque el sabotaje en sí mismo es una acción, pero esa acción tiene un propósito. Y el antisistema me tiene que dejar ver cuál es el propósito, qué es lo que se quiere lograr y cómo se lleva a cabo el sabotaje para que realmente sea eficaz y yo poder contrarrestarlo. Tiene que ver la intención, por supuesto. Para que sea un antisistema, tiene que haber una clara intención de hacerlo. El doctor Omar, sí, tenés razón. Este cuadrito aquí abajo está suelto, me falta ponerle la flechita. Tenés razón, muchas gracias. Javier dice, infortunadamente esa vención guerrerista, no quiero polemizar al respecto, limita también la buena fe de los integrantes del sistema. Convendría incluir los factores de protección con que el sistema cuenta para que se prevenga la aparición o se mantengan antisistemas que vayan en contra de la legalidad y el normal funcionamiento del sistema. Completamente de acuerdo, Javier Andrés. Claro, una visión guerrerista, por supuesto que todo, incluso lo legal, presume la buena fe. La buena fe es una presunción natural y así deberíamos actuar. Pero también es cierto que, miren, el Banco Mundial estima que alrededor del mundo se transan $1 trillón al año solo en sobornos. Soborno y corrupción no es lo mismo. Soborno es el ofrecimiento o la entrega o la solicitud de cualquier dádiva. $1 trillón en sobornos, o sea, asuntos que fomentan la corrupción. Si ustedes hacen cuentas, $1 trillón, bueno, el trillón de ellos es como el billón para nosotros, o sea, 1 millón de millones, o sea, 10 a la 12. Usted coja 1 millón de millones de dólares, divida eso entre, póngale a eso $4 que puede costar una comida de las 3 del día de una persona. Con $4 es posible darle un desayuno a una persona. Con $4 es posible darle un muy buen almuerzo a una persona. Tome ese $1 trillón y divídalo entre $4 y le va a dar que solo con sobornos se podría alimentar a la población mundial. Somos 8.000 millones de personas. Solo con sobornos. Entonces, claro, tiene que haber una presunción de la buena fe. Por supuesto que tiene que haber una presunción de la buena fe. Pero no podemos desconocer que hay narcotráfico. Y el narcotráfico no se da por los vientos. El narcotráfico no se da por los incendios en la Orinoquía. No se da por la arena que se arrastra desde el desierto del Sahara por todo el continente. No. El narcotráfico se da porque hay alguien que tiene la firme intención de hacerlo y causa muchos daños. El lavado de activos no se da por accidente. Eso no se da por accidente. Uno no dice, ay, mira, lavé activos. O sea que a pesar de que existe la presunción de la buena fe, hay muchas actuaciones de tipo ilegal que se dan en las organizaciones que están allí y que si nosotros desconocemos, limitan o reducen la capacidad de que alcancemos nuestros propios objetivos. Esos factores de protección que estás mencionando con que los sistemas cuentan
son parte del sistema de gestión, son sistema inmune para el antisistema. O sea que, así como lo hace la industria farmacéutica, investigar la enfermedad, investigar el origen de la enfermedad, los síntomas que causan, para hacer un diseño del medicamento apropiado, nosotros en nuestras organizaciones, al identificar que podemos ser objeto de fraude o de terrorismo o de narcotráfico o de sobornos o de cualquier daño premeditado, pues tenemos que caracterizarlo y ese es el antisistema. Y el sistema pues tendrá que saber hasta dónde sus controles son eficaces y cuáles controles adicionales requieren. Héctor dice que quisiera saber si es posible hallar relación de un antisistema y el compliance ético y penal. Por supuesto que sí. El compliance ético y penal, entre otras cosas, pues aprovecho para decirles, Héctor Montañez, que muchas gracias por estar aquí conectado. Fue pieza fundamental, entre los dos trabajamos un proyecto el año pasado, tuvimos muchos días ahí de trabajo y de esfuerzo, que hoy se ve materializado gracias a que el Comité Técnico Colombiano número 256 y el Comité Directivo de ICONTEC encontraron viable y pertinente un modelo que les propusimos y ¿hoy qué es? Hoy es 30 de marzo, hace 15 días, el 15 de marzo, fue publicada la norma NTC 6671, Sistemas de Gestión del Compliance Ético y Penal. Es una norma colombiana, es una iniciativa, pues por supuesto que no fueron Alberto y Héctor, todo el Comité 256, el doctor Belisario Velázquez aportó de una forma muy significativa. Pero ese es un esfuerzo nacional en Colombia muy importante para estos temas que siguen en la misma línea de la norma española UNE 19.601, la cual también es una excelente iniciativa. Y sí, Héctor, el antisistema tiene una relación absolutamente directa con el compliance ético y penal. Porque el compliance ético y penal, tal como lo hemos definido, pues hace referencia a cualquier delito atribuible a la gestión de una organización. Entonces, claro, ahí hay un componente jurídico que se está desarrollando en el mundo, la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Pero lo que sí es cierto es que una persona jurídica puede hacer lavado de activos, una persona jurídica puede financiar el terrorismo, una persona jurídica puede vulnerar los derechos humanos, puede entregar sobornos, puede cometer fraudes. Entonces, por supuesto, el antisistema ético y penal es un elemento absolutamente clave para que el sistema de gestión ético y penal realmente pueda funcionar. Edison dice que el antisistema es el símil a los sistemas de hacking ético, el cual busca de manera controlada buscar las vulnerabilidades del sistema informático. Sí, señor, sí, Edison. El sistema del ethical hacker, el ethical hacker busca las vulnerabilidades no solo a partir del riesgo, es un muy buen componente y gracias por decirlo, porque creo que debemos incorporar los principios y la operación del hacking ético, porque no solo busca las vulnerabilidades a partir de análisis de riesgos, sino que estudia la configuración del sistema, estudia la configuración de todos los componentes del sistema de información datos para poder encontrar los puntos vulnerables y tratar de generarle una intrusión. Muy buen aporte, Edison, mil gracias. Bueno, Omar dice, ¿se puede ver el antisistema como fallas en efectividad de los controles del sistema? Siempre que esas fallas sean con dolo, siempre que esas fallas sean inducidas, siempre que esas fallas sean causadas de manera consciente por alguien, sí. Pero si las fallas se dan sin dolo, se dan sin intención, esto se aborda desde digamos que desde los componentes mismos del sistema.
En el sistema de gestión de la calidad, pues la salida no conforme, el producto no conforme, el análisis de causas, es por donde se encuentra como tal las fallas de efectividad en los controles. Pero siempre y cuando no sea un asunto premeditado. A nivel estatal en Colombia, ley anticorrupción, un elemento a tener en cuenta para los antisistemas de gestión. Sí, señor. No sé si será el ingeniero Sergio quien escribe esto. Pero por supuesto, una vez tengamos un poco más de desarrollo, yo tuve la gran fortuna de asesorar al Departamento Administrativo de la Función Pública en algunos temas de riesgos y allí pues la maravillosa oportunidad de interactuar en un par de ocasiones con la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República de Colombia. Por supuesto que esto cuando lo tengamos más desarrollado, vamos a presentarle a la Secretaría de Transparencia del Departamento Administrativo este concepto de antisistema, a ver si les resulta útil, porque claramente lo que estamos haciendo en Colombia con los mapas anticorrupción tiene un problema gravísimo. Todos están publicados en las páginas web. Todas las entidades públicas en Colombia le dicen a los corruptos, corruptos, yo me defiendo así, y en estas partes del proceso yo no me defiendo porque creo que tengo control. Imagínense. Claro, se hace con buena intención, pues porque se habla por allá en algunos principios de la ética y la transparencia, pues que la información pública es pública. Pero es que yo no creo que una estrategia anticorrupción deba ser pública. Heidi, se podría interpretar que la presencia de los antisistemas se genera por la falta de continuidad y coherencia en los planes de trabajo y el cambio continuo de personal. Bueno, podría ser. No es la principal causa. Tristemente, la causa de los antisistemas está muy ligada a la ética. Está muy ligada a la ética. Todas las teorías de prevención de la corrupción, incluso todas las teorías que existen del delito, por ejemplo, se basan en una barrera ética de las personas, en un asunto de racionalidad, Nosotros juzgamos a ciertos países por ejemplo, la discriminación a la mujer, ¿sí? Y para nosotros, con el pensamiento que tenemos occidental, pues la discriminación a la mujer es un asunto claramente inconcebible. Pero si estuviéramos allá y hubiésemos sido educados con esa racionalidad, no lo sería. Ayer leía en alguna de las redes sociales que una vez los Beatles en un concierto se dieron cuenta que las personas afrodescendientes estaban a un lado y los demás estaban al otro. Y entonces el grupo dijo, me da pena con usted, pero yo no hago ningún concierto si usted tiene separadas a las personas. Si no las mezcla, si no permiten que todos actúen con los mismos derechos que tienen, no salimos a hacer el concierto. Pero les estoy hablando de 1969 en los Estados Unidos. O sea, depende mucho de la época, depende mucho de la cultura. Entonces, resulta que para muchas personas robar es un tema claramente justificado, pero para otros no. Entonces, los antisistemas dependen mucho de esos asuntos éticos y por eso se enmarcan mejor en la legalidad, porque la ética es muy personal, la legalidad es un asunto de conjunto, son unos acuerdos a los que se llega en cada país frente al actuar ético. Cuando hay algo que está por fuera de la ley, entonces sí podemos decir que los antisistemas se dan cuando se está de manera consciente generando un perjuicio, pero que es un perjuicio desde el punto de vista del marco legal. Entonces, el cambio personal puede llegar a cambiar. La falta de continuidad y coherencia en los planes puede llegar a generar antisistemas, pero más porque alguien con una barrera ética muy bajita encuentra una oportunidad.
La hipótesis de Cressy dice que cuando hay una barrera ética muy bajita que lleva a la autojustificación, hay una oportunidad y hay una necesidad, se materializa un acto indebido. Y entonces los antisistemas se basan en eso. O sea que esto puede generar oportunidades, pero no necesariamente es la principal causa. Y Claudia dice, entonces el objeto de la investigación es el cómo contrarrestar el antisistema, es decir, generar vacuna para el antisistema. Correcto, Claudia. Si nosotros logramos contrarrestar el antisistema, o sea que el sistema de gestión sea la vacuna, habremos logrado el objetivo. Pero las vacunas no se desarrollan si no se conoce el antisistema. O sea que el propósito es cómo llegamos a caracterizar un antisistema de la mejor manera posible, de tal manera que podamos nosotros contrarrestarlo. Así es. Juan Pablo dice, una forma de contrarrestar el antisistema en relación con los riesgos de corrupción en entidades del Estado sería no publicar la totalidad de los riesgos de corrupción identificados, aunque sí se tienen acciones y controles para disminuirlos. Correcto, correcto. Yo opino tal cual lo que acabaste de escribir, Juan Pablo. Eso no debería estar publicado, porque es una estrategia, es una estrategia que se basa en riesgos, y los riesgos en sí mismos tienen, pues en su metodología, el concepto de que califíquelo de acuerdo con la probabilidad y el impacto, y entonces eso hace que habrán algunos de esos riesgos, pues que con los controles existentes no es necesario hacerle nada más, eso está controlado, está en un mapa de calor en el color verde, entonces significa que no vamos a hacer más. Cuando yo publico eso, le estoy diciendo a los corruptos, mire, yo aquí adentro tengo estos 4 controles que hacen que mi riesgo ya esté bajo control, está en el cuadrito verde del mapa de calor, entonces yo no hago nada distinto a esto. Es decir, Rusia le está diciendo a Ucrania, yo tengo tropas aquí y aquí, pero aquí no tengo y aquí sí. Con estas es suficiente. No tiene ninguna lógica. Que uno le diga a su enemigo cómo es que va a actuar y por dónde tiene sus defensas y su fortaleza. Por lo menos si quiero ganar la guerra. Bueno, muy bien. Entonces, pues no me resta sino agradecerles. Créanme que estoy sumamente feliz de ver esta cantidad de personas aquí conectadas. Yo mentalmente dije por ahí 10, pero con esos 10 que se conecten, esto va a quedar súper chévere, porque por lo menos alguien está con la mente abierta a escuchar una propuesta y una nueva forma de abordar estos asuntos. Estoy sumamente feliz que todos ustedes se hayan conectado el día de hoy. Recuerden, en el chat está el link para que se registren. Les enviaremos un diplomita pues, de asistencia. Y también en el chat, Alejandra les puso los links en nuestra página, donde está el artículo corto de los antisistemas. Y vuelvo y les insisto, bienvenidos, bienvenidos. Todos los comentarios adicionales que quieran hacer, escríbanme para que sigamos perfeccionando este nuevo concepto de los antisistemas. Les agradezco infinitamente y esta charla, pues como pudieron ver, fue grabada. Vamos a ponerla en nuestro canal de YouTube por si quieren verla, si quieren nuevamente oír alguna parte de ella. Muchísimas gracias y espero que nos veamos pronto.